Gracias al Señor, creo que vamos avanzando en el reino de Dios. Creo que, como dice la Escritura, una palabra que no solamente Dios le dio a Pedro, sino que también se la dio a la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y creo, amado, que en el reino de Dios el poder de Dios es tan patente que se manifiesta en todo momento, y su poder que está sobre nosotros nos lleva a vivir siempre la victoria del Señor, como lo que hemos sido llamados como herederos de las promesas de Cristo. Y el día de hoy quiero, continuando los temas introductorios que estamos haciendo o dando para el repaso de equipamiento para todos nivel 1, la semana pasada estuvimos viendo disciplina, ritual o deleite. Solamente nos quedamos a la mitad de la enseñanza. Esta semana continuaremos en las casas a través del Zoom para terminar esta enseñanza. Pero como la semana pasada tuvimos la fiesta de primicias, que la verdad que fue de bastante edificación, el día de hoy quiero continuar con ese tema introductorio, precisamente para disciplina, ritual o deleite. Pero el título de la enseñanza de hoy lleva por nombre No apto para religiosos. ¿Sale? No apto para religiosos es el tema del día de hoy. Y para ello quiero que por ahí abra su Biblia. No vamos a ir leyendo todo, pero sí algunas cosas que creo que debemos considerar. Entonces es bueno tener la Biblia siempre abierta, y abierta para leerla, no abierta para, como la gente piensa, de tenerla abierta en la casa para buenas vibras, ¿no? Eso es una mentira absoluta. La palabra de Dios es para ser leída y para ser atendida, es decir, para ponerla por obra. Vamos a Mateo capítulo 6, déjelo abierto ahí en el versículo 5 al 18. Creo que es una porción de la Escritura que yo creo que muchos conocemos, inclusive desde que éramos pequeños. Parte de esta porción nos la enseñaron, a lo mejor un poquito cortada, algunas cosas le fueron omitiendo, pero están allí, y tiene que ver con cómo el Señor enseñó a los discípulos y a la gente que le escuchaba, a la gente que estaba cerca, respecto a la vida del reino, cómo tenían que vivir una vida para el Señor. Entonces, si vamos al versículo 5, el Señor le empieza a decir a los discípulos que cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Sí? Muy bien. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así, y ya viene la oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, brincando un poquito, dentro de todas las enseñanzas que está dando el Señor Jesús ahí, en ese famoso Sermón del Monte, les dice ahora: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Muy bien. Les decía que el tema de hoy es no apto para religiosos. Y quiero ir hablando un poquito acerca de esto, porque de alguna forma, o de muchas formas, desde que éramos, creo que muy niños, yo creo que a la mayoría de nosotros nos enseñaron quizás a orar o rezar, o nos decían, por ejemplo, que rezáramos. No entendíamos qué hacíamos, pero lo hacíamos, ¿no? Hoy nos lo impusieron como una manera religiosa, como una manera como para limpiarnos de nuestras culpas, limpiarnos de todo lo que hacemos en el día. Yo no sé si era su caso de usted, pero a mí de pequeño, a mí me enseñaron a rezar el Padre Nuestro,
y me enseñaron el angelito de la guarda, ¿no? Angelito de mi guardia, mi dulce. Todo eso me lo enseñaron de pequeño. Yo creo que a muchos de ustedes se los enseñaron. Y cuando tú lo hacías, quizás en la inocencia de niño, te fuiste quedando con eso y tú pensabas que realmente platicabas con Dios. Vas creciendo y te enseñan quizás a que después de que hagas todos los desastres del día o de la semana, tú puedes arrodillarte y rezar de esta manera, en el sentido de que Dios te perdone y pues continúa la vida. Pero no cambia, sigue siendo el mismo. Creo que mucho de lo que tiene que ver con la religiosidad habla acerca de las cosas que el hombre hace por un aparente sentido espiritual, pero que están completamente alejados de la verdadera comunión con Dios. Es decir, que el hombre piensa que debe hacer ciertas cosas para que sea escuchado, pero no implica eso de que no tiene nada que ver con que haya una unidad con el Señor. Es decir, el Señor mismo dice, enseñando a los discípulos, primeramente que no seamos como los hipócritas, ¿sale? Ahora bien, cuando Él se refiere a los hipócritas, indudablemente incluye a los fariseos, aunque hay mucho más allá de simplemente señalar a los fariseos, porque también dice, y no hagan como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Triste noticia, los mexicanos somos contados como gentiles. Entonces, si de pequeño nos enseñaron a hacer rezos para ver si Dios nos escuchaba, entonces quiere decir que también estábamos pensando que por nuestros muchos rezos y palabrerías íbamos a ser escuchados por medio de Dios, por medio del Señor, que el Señor nos iba a estar escuchando. Y cuando resulta también que en cierta ocasión Jesús, cuando sanó a un hombre que había sido ciego de nacimiento y lo sana y se presenta lo llevan los fariseos con los sacerdotes y lo empiezan a entrevistar, lo empiezan a interrogar respecto de quién lo había sanado, y dices que no sé quién me sanó. Dices, no, seguro fue Jesús, y empiezan con ese problema. Y se enojan tanto con este hombre, dices que ya les expliqué que simplemente me sanó. Bueno, simplemente, imagínense, ciego de nacimiento, lo sana, y era tanta la insistencia que les dice a ellos, ¿no será que ustedes también quieren ser discípulos de Él? Y se enojan bastante, y les dice este ex ciego, miren, si este hombre es como todo lo que ellos decían, no lo sé. Yo lo que sé es que Él me sanó. Y dice, y que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Entonces, si tú pretendes ser escuchado en una vida completamente alejada de Dios, y sumado a ello, alejado de Dios, y le sumas ser religioso, no eres una persona que sea escuchada por el Señor. Por eso les digo que hay cosas que no son para todo mundo. Y nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado de no llevar a la gente a tratar de imponerles algo que no pueden cumplir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a lo mejor una persona de mucha confianza, o un vecino, un familiar, se te acerca y lejos de que le demos el mensaje del Evangelio y le digamos arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, porque a lo mejor nos da pena decirle que se arrepiente, que cree en Cristo, porque la persona nos viene a platicar de sus problemas. Nos viene a platicar quizás que ya se está divorciando, nos viene a platicar que está hasta endeudado hasta las chanclas, nos viene a platicar que está enfermo, nos viene a platicar y un montón de cosas basadas en sus necesidades. Y el peor consejo que puede darle un cristiano a un no creyente es decirle, mira, ora a Dios. No puede, aunque lo haga, no es escuchado. No puede.
¿Sabes qué estamos haciendo? Algo que está lejos de la persona. Es como, perdón por la tontería que voy a decir, casi como el Chavo del 8, cuando Kiko le enseñaba la torta y le decía, ¿quieres? Y se la paseaba frente a la cara. Amado, le paseamos la oración a la gente frente a la cara y no puede comerse la torta. No puede, ¿por qué? Porque no está en su capacidad. Porque el espíritu de esa persona está en muerte. ¿Qué necesita esa persona? Venir a Cristo para que Dios le dé nueva vida y el Espíritu Santo tome la vida de esa persona y esa persona entre en comunión con Dios por medio de una relación a través del Espíritu y la sangre de Cristo. Entonces, amados, tenemos que ser también sabios al momento de predicarle a la gente. ¿Por qué? Porque es bastante evidente que aunque la gente y nosotros lo vivimos, amado, mire, yo le digo esto sinceramente. Desde chiquito me enseñaron a rezar. Y no es que esté mal, no está mal, me enseñaron a rezar, me enseñaron, por lo menos lo único que me sabía de la Biblia era el Padre Nuestro. Le faltaban como 2 versículos, pero me enseñaron el Padre Nuestro. Al 80% si quiere. ¿Qué me quedé con eso? Que vas creciendo y empieza una conciencia de pecado, llegas a joven y estás pecando y vas a darte de golpes de pecho y echarte 10 Padres Nuestros para ver si se te quita la culpa. Y dice el Señor, por las muchas palabrerías no son escuchados. Nosotros los gentiles, antes de convertirnos al Señor, pensábamos que éramos escuchados. No éramos escuchados, amado. Aunque nos echáramos 1000 Padres Nuestros, 73,000 Aves Marías, no éramos escuchados. Hasta que no nos convenció el Señor de nuestros pecados y nos llevó al arrepentimiento. Y lo primero que Dios escuchó, la primera oración que Dios escuchó de nosotros fue el perdóname, Señor, soy pecador. Necesito a Cristo. Eso es lo primero que Dios escuchó. Hasta que no lleguemos a esa oración inicial de confesión a Dios por la fe, no vamos a ser escuchados. Así hagamos muchas buenas obras, así traigamos la Biblia bajo la axila, así vengamos a la reunión y tomemos todos los cursos y prediquemos y folleteemos. Si no estamos en unión con el Señor, no somos escuchados. Así lleves 20 años asistiendo a una congregación, si no estás en unión con el Señor, no eres escuchado. Pero yo espero estarle hablando a gente convertida al Señor. Y si alguien no tiene al Señor, pues arrepiéntase y entregue su vida a Cristo. Y quiero decirle todo esto por el énfasis, no solamente del título de la enseñanza, sino para que nosotros estemos ubicados en lo que somos en Cristo, por la identidad que el Espíritu Santo nos ha impartido. Por eso le digo que hay cosas que no es para todo el mundo. Y la oración, el ayuno, la comunión con el Señor no es apto para religiosos, porque no lo pueden vivir, no lo pueden entender. Ahora, ¿qué pasa? A ver, se oye bonito cuando esas cosas las echamos para afuera y se las decimos al mundo. Pero cuando nos empezamos a escudriñar los cristianos, detectamos que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque mientras el que vive religiosamente, aunque no es escuchado, se avienta en su religiosidad, en su ignorancia, hasta que Cristo le abra los ojos. Esa persona desde que amanece hasta que anochece, pretende buscar de Dios, aunque no puede. Y el cristiano que tiene la facultad del Espíritu para estar en esa comunión eterna con Dios, no echa mano de lo que tiene. ¿Te das cuenta?
¿Estamos locos entonces? El religioso se para a las 5 o 7 de la mañana, va a los rezos si quieres. Si es misa de gallo, ahí está. ¿Vive una religiosidad? Sí, vive una religiosidad. Está en todas las reuniones de misa, de culto, de lo que sea, porque no hablo solamente de un religioso católicamente, hay religiosos evangélicos también cristianos, o que se llaman cristianos. Y amanece y esa persona está en los rosarios y van y están tratando y con las bolitas, ya perdí la cuenta, ya no sé qué bolitas llevaba yo de rosario y vuelvo a empezar. Pero ahí está en su intento fallido de buscar a Dios. Y el cristiano que tiene la vida del Espíritu, indiferente. Los otros religiosamente tratan de buscar a Dios. Y así estábamos nosotros. No estoy juzgando hacia, nos juzgamos también en ese sentido. Así estuvimos. Ya Dios nos perdonó. Si nos hemos arrepentido. Pero llegas al Señor, te da perdón, te da comunión con Él. Vamos a orar, hermanos. Posición de oración. Vamos a orar, hermanos. ¿Sabes por qué? No sea que tu espíritu se esté durmiendo. Sí. Estás apagando el espíritu. Vamos a ayunar. No, menos convocar ayuno. No le haga, pastor. Pastor, convoque comidas, convoque convivio, convoque una taquiza. Sí, lo hacemos, es bonito. Alguien decía, los cristianos no toman, pero ¿cómo comen? Pero convocar ayuno. Pastor, ¿cómo cree? ¿Sabes por qué? Porque ese es un asunto de espirituales. Ahora quiero decirte algo. No es más espiritual el que ora más y el que ayuna más. Otro mito que tenemos en la cabeza. No, no, el hermano es espiritual. No, yo con el hermano sí me voy con el hermano. No, es que ese hermano es espiritual, siempre está ayunando, siempre está orando. No ayuna ni ora para ser más espiritual. Ayuna y ora porque es espiritual. Porque está en comunión con el Señor. ¿Sabe en qué casa vive? Sabe que está en la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios no me refiero a ese salón. O sea, la casa de Dios es el templo del Espíritu, la iglesia. Y por eso sabe su identidad con el Señor. Antes no me escuchaba. Escondía su rostro de mí porque era pecador. Pero hasta que Cristo me justificó y me limpió con su sangre, el Padre ve al Hijo en nosotros. El Padre ve al Hijo en nosotros. ¿Sabes que tenemos dormido nuestro espíritu? Estamos libres por la verdad, pero se nos olvida la posición que tenemos ahora de hijos. ¿Y qué sabes qué hacemos? Buscamos al hermano, y está bien, podemos orar juntos. La palabra de Dios nos muestra en Hechos que la iglesia oraba juntos. Y así y es también parte de la comunión entre nosotros y con el Señor. Porque somos un cuerpo en el Señor. Pero a veces somos un cuerpo dividido.
Unos acá, buscando a Dios. Cuando digo buscando a Dios, no me refiero al chiste ese de, pues cuando se perdió Dios. No, yo me refiero a meternos, a estar allí, Señor, tu rostro, Señor, háblame, aquí estoy, Señor. Ya es cuando, no, pues que a mí, yo creo que a mí no me habla. No, es que yo creo que a mí no me responde. Casi, creo que me tiene bloqueado. Por eso, ¿eres hijo o no eres hijo? Porque vamos a empezar a despertar nuestra identidad en el Señor. Estoy en la casa de mi Padre. Soy uno de sus hijos por la sangre de Cristo, no por mis méritos, por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y si estoy en la casa, estoy en comunión con Él. Entonces, pero es que a mí no me escucha, amado. Eso es una mentira del diablo. ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Defines? ¿Tienes al Espíritu? ¿El Espíritu da testimonio de que eres hijo de Dios? Y si hay un testimonio del Espíritu a tu espíritu de que eres hijo de Dios, dice el Señor, pidan al Padre en mi nombre y yo les daré todo lo que pidan. Y después en las enseñanzas vamos a ir viendo esto los miércoles. Porque eso no es de que, entonces, ¿qué pido? A ver, no es como ir a pedir a Burger King. Es pedir conforme el corazón de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres? Cuando tienes la identidad del Señor y dices, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Padre, necesito esto y esto para hacer tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Entonces empezamos a pedir conforme a su corazón y su guianza. Acompáñeme a Lucas 18, por favor, del 9 al 14. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y de que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. A ver, ¿con quién oraba? Se estaba aventando un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Cuando hablas contigo mismo. ¿Vale? Estaba en un soliloquio y pensaba que era escuchado y Dios no lo estaba escuchando. ¿Cómo? El maestro fariseo, el santo del pueblo, el maestro de la ley, el cristiano evangélico, pentecostal, apostólico de hace 50 años, y que no estaba en comunión con el Señor. Él decía hacer eso, pero no lo era. No era un cristiano verdadero. Obviamente no había cristianos en ese momento, pero no era un creyente verdadero, no era un fiel discípulo del Señor. No era alguien que amara y sirviera a Dios realmente. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hermanos, digo como otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, gloria a Dios, amén, aleluya. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, Señor, yo con el diezmo no tengo problema. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. ¿Lo ves? No apto para religiosos.
No apto. No es de cuánto sabes. No es de cuánto lo hagamos, cuánto lo intentemos. Sino es ir con la actitud correcta delante de Dios. Y el Señor poniendo un ejemplo a los discípulos y a la gente que se creía justa y que no lo era. Y dice el Señor, cambia, humíllate delante de Dios, confiesa que eres pecador para que Dios te escuche. Hasta que la persona no se confiesa como una persona pecadora y que necesita de Dios, no será escuchada. La oración, amados, por eso Jesús le dice a los discípulos, miren, no sean como los hipócritas. Ellos cuando dan, hacen sonar trompetas. Tú cuando des, no andes preguntando. Lo dice y punto. Si haces misericordia a alguien, adelante, dalo y punto. No andes viendo si el de junto dio, ofrendó, diezmó menos que tú. No, tú da lo que te toca en el Señor. Lo que tengas que hacer con el Señor, dalo a Él. Cuando hagas misericordia, no andes. Pero ¿sí te gustó, hermano? ¿Sí te gustó lo que te di? ¿Sí te quedó el traje de mi abuelita? ¿Sí te quedó el saco de mi abuelito, hermano? Está un poquito apolillado, pero se te ve bien. Bueno, no, mejor no, eso no lo des. Eso es condenación, o sea, eso es... bueno, no condenación, pero sí es de corregirte. Amado, no apto para religiosos. No lo pueden llevar a cabo. Y cuando lo hacen, lejos de que sea una ofrenda, sube una pestilencia. El hombre que pone de ejemplo al fariseo, y seguro era uno que estaba por ahí cerquita, o varios que estaban ahí cerquita, y seguramente nada se agachaban. Y así como, ¿lo dirá por nosotros? Como que me incomodó. Como que me quedó el saco. Y más se enojaban con Jesús. Porque Jesús sí le sacaba los trapitos al sol. Y le decía, no son auténticos. Nada más aparentan, pero no lo son. Se hacen ahí, humillan a los demás, los hacen sentir peores y lejos de acercarlos al reino, los alejan. Y todavía los hacen discípulos de ellos. Porque era un trofeo que cada uno de ellos tuviera un discípulo. No, miren, aquel fariseo, tiene 800,000 discípulos. Y dice el Señor, no. Nada más hay un solo Señor. El Cristo. A nadie de ellos llames maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, es el Cristo. A nadie de esos llames Padre, porque hay un solo Padre que es el Padre de ustedes. Entonces, amado, no es para todos, es para los espirituales, los nacidos de nuevo, los que tienen la guianza del Espíritu Santo. A ver, y veíamos hace domingos pasados la fuente. Cuando el Señor Jesús le habla a la samaritana, le dice, si supieras quién te habla, le pedirías agua de vida, con la que no tendrías sed jamás. Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y verdad. ¿Cómo? Sí. Dios es espíritu. Y nosotros somos
hombres y mujeres nacidos de la carne, que cuando nos arrepentimos y llegamos al Señor, Dios nos hace nacer de nuevo. Y cuando nos hace nacer de nuevo, entonces empieza la comunión en la unidad con el Señor. Sí. Lo espiritual le habla a lo espiritual. La carne no puede estar en comunión con Dios. El espíritu sí. Cuando el Señor, antes de ser entregado, y estaba en Getsemaní, y eso lo veíamos en las primicias, cuando el Señor está por ser entregado, está ya por ir camino a la crucifixión, y reprende a los discípulos porque los dejó orando. Y dice, oye, ¿no pudieron orar ni una hora? El espíritu a la verdad está presto, atento, quiere, pero la carne enferma. Dice, por el espíritu hacemos morir nuestra carne. La carne no puede, amados. Cuando hablo de la carne, sí tiene que ver con nuestro cuerpo, pero tiene que ver con todo lo que nace de la intención de nuestro corazón, de la naturaleza humana caída. Lo que intentas hacer en la carne, dice, carne es, porque nació de la carne. Intentas ayunar por la carne, carne es. No, mi esfuerzo, no, sí, tu esfuerzo vas a terminar con una gastritis, ¿no? O peor. Pero cuando te lleva el Espíritu, es por el Espíritu. Cuando intentas orar por la carne, terminas orando mal. ¿Hay oraciones en la carne? Sí, hay oraciones en la carne que no salen del corazón del Señor. Salen del corazón del hombre. Y empieza el hombre a orar egoísta y religiosamente. Por las intenciones del corazón. Pero cuando es por el Espíritu, dice la palabra, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra necesidad. Porque ¿cómo habremos de orar? Pero el Espíritu intercede por nosotros, dice, aun con gemidos indecibles. Entonces tenemos una doble intercesión. Doble intercesión. Porque para que la oración llegue al Padre, necesita ser nacida del corazón del Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros. Y Cristo también lo hace delante del Padre. Entonces la oración pasa por el Espíritu y por el Hijo para llegar al Padre. Por la comunión con Él. Si estamos en unión con Cristo, el Padre nos escucha. ¿Qué habremos de pedir? No sabemos pedir. Pero el Espíritu nos ayuda en la necesidad, en la debilidad. Señor, pero ¿cuántas veces le hemos dicho, amados, a Dios, Señor, enséñame a orar? Aquellos le decían, Señor, enséñanos a orar. Cuando ores, entra a tu habitación en secreto y ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando oras por el Espíritu, desde la posición que tienes como hijo, oras conforme los intereses del Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Establecer el reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo se haga en la tierra. ¿Quién va a hacer la voluntad del Padre? Los hijos. ¿A quién le encomendó el reino? A la iglesia.
Iglesia, establece, iglesia. Aquí yo les doy autoridad porque me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulo de toda nación. Hagan un discípulo de cada nación. Hagan discípulo de toda la nación, dice otra versión. Entonces yo tengo la encomienda como iglesia de llevar el reino. El evangelio del reino. No es para metiches. Es para los enviados. Por eso, quitarnos la idea de que el pastor es el siervo de Dios. ¿No es siervo de Dios? Sí, pero toda la iglesia es siervo de Dios. Cada uno de los que ha sido redimido por la sangre de Cristo es un siervo y una sierva de Dios. Y tiene entonces, por el Espíritu, la capacidad sobrenatural de ser escuchado por el Señor. Y entonces, entender esto, mire, amado, a veces pegamos textos o mandamos cadenitas o mandamos las imágenes del Pinterest, pero amado, si no está en nosotros, mandamos nada más por mandar, no está en nosotros eso entonces. Y mandamos el texto y le decimos y yo se lo mandé esta semana como una verdad de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Cuando Dios le habló estas cosas, se las habla a Jeremías. Dios le estaba hablando a su enviado. Dios le estaba hablando a su profeta. Clama a mí, Jeremías, y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosa que no subió al corazón de hombre, ni lo ha escuchado el hombre, ni ha estado pensando el hombre en ello. Tengo reservadas para los que me aman. Amado, yo te pregunto, ¿tú amas al Señor? Porque si lo amas, eso es para ti también. La palabra no era para un pueblo que estaba sordo. Dios quería ver a Israel arrodillado, confesándole a Dios su pecado, porque no era escuchado Israel. Israel estaba ofreciendo sacrificios, estaba ofreciendo el cereal, las palomas, las ovejas, pero no era escuchado. Porque su corazón se engrosó, se obstinó, se alejó de Dios. Y dice, yo escondí mi rostro de ti, Israel. ¿Qué es lo que quiero? Dice el Señor. No quiero sus ayunos. No quiero sus ofrendas. Quiero obediencia. Quiero justicia. Quiero que ayudes al desvalido. Quiero que levantes al oprimido. Quiero que dejes de robarle al pobre. Quiero que le hagas justicia al huérfano y a la viuda. Estoy harto, dice el Señor, de la grasa de los machos cabríos. Estoy harto de sus sacrificios. Oye, pero Dios lo instituyó. Dios lo instituyó a un pueblo llamado a ser espiritual. No a un pueblo que lo hacía por cumplir religiosamente. Porque la comunión no es para los religiosos. La comunión es para sus hijos. Amado, cuando entendemos esto, amado, entonces dejamos de vivir huecamente y nos movemos dirigidos por el Espíritu. No es de, vamos a orar, intente orar. ¿Cómo que intente orar? Vamos a motivar la oración, amados. ¿Motivar la oración? Es que los hermanos están desmotivados, por eso no oran. ¿Desmotivados los cristianos? Eso déjaselo al mundo que está desmotivado. ¿Qué no tienen esperanza los cristianos? ¿Cuándo se murió nuestra esperanza? Nuestra esperanza vive para siempre, porque es el Señor mismo, resucitado al tercer día, levantado hasta los cielos. ¿Tenemos esperanza? Sí, y tenemos vida. Por eso dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oramos no por religiosidad, oramos por vida. Porque somos uno con Él.
Oramos por una unidad de espíritu. No dice el Señor, no dice la palabra, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. No dice, va a ver si se mueve un espíritu con Él. No. La iglesia, la redimida con la sangre de Cristo, es un espíritu con el Señor. Cristo se casa con una de su propia naturaleza, la iglesia. Y ahí está la promesa, iglesia. Mi promesa es fiel y verdadera. Yo vengo pronto. Y vengo por ti, iglesia. Aquí está mi promesa. Recibe las arras del Espíritu. Nueva naturaleza, vida nueva, comunión eterna por el Espíritu. A veces decimos, y a lo mejor no hay otra forma de referirla. Decimos, ya se murió el hermano, ya se murió la hermana. Ya está en la presencia del Señor. No, mi vida está en la presencia del Señor desde que creyó en Cristo. Desde que creyó en Cristo. Aunque Dios ya la tenía señalada antes de la fundación del mundo. Me sorprende mucho el profeta Elías cuando hablaba y le hablaba a Acab y le dijo que no iba a llover, y le dice: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo lo diga. En cuya presencia estoy. Amados, todavía andamos, es que como que a veces no siento la presencia, como que a veces sí la siento, como que a veces no estoy. Digo, ¿cuándo rayos te saliste? ¿Cuándo salió de ti la presencia? Si tienes el Espíritu, tienes la presencia. Pero es que a veces no lo siento. No me importa. Me importa un cacahuate que sientas o no sientas. La palabra de Dios dice en Hebreos que el que se acerca al Señor tiene que creer que Él es, que Él está, que Él vive, que Él es en la eternidad. ¿Estás o no estás? Entonces, si estoy, aquí estoy. Amado, eso es como para que nos reventara el cuerpo por la presencia de Él. ¿Y sabes qué? Si no hubiera venido Cristo, no hubiera sido posible. Por eso dice el Señor, necesitábamos que Cristo muriera y resucitara, para que nos fuera enviado el Consolador, el Paracleto, el que nos guía a toda verdad, la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que Dios nos hizo miembros, piedras vivas de un templo espiritual. El templo espiritual es la iglesia. El templo en Jerusalén siempre fue la sombra. Por eso cuando Jesús les hablaba a los fariseos y a los judíos y les decía: derriben ese templo, en 3 días lo levanto. ¿Cómo crees? 70 años llevó el sacrosanto templo. Y Él les hablaba de su propio cuerpo. El templo siempre fue la sombra del cuerpo de Cristo. La cortina del lugar santísimo siempre fue la sombra del pecho de Jesús. Por eso dice, cuando Cristo fue crucificado, tembló la tierra, y en ese momento el velo del templo se rasgó. Y dice el Señor: abierta está mi presencia. El hombre caído fue echado del Edén y se alejó de la comunión con el Señor. En Cristo Jesús nos abrió el camino a través de su cuerpo. Y dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Yo soy el templo, yo soy la cortina. ¡Rásguenla! Y entra al lugar santísimo,
al lugar de mi presencia, al lugar de la presencia del Padre. Porque yo soy el Padre y el Padre es en mí. Yo soy uno con el Padre. Y todo el que viene a mí y es uno conmigo, lo será así como yo soy uno con mi Padre. Y yo lo presentaré delante de mi Padre. Y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El religioso, si se convierte al Señor, Dios no lo echa fuera. El religioso, si se convierte a su mal camino, Dios no lo echa fuera. El hombre pecador, como fuimos todos nosotros, cuando se convierte al Señor, Dios no lo echa fuera, porque abrió el camino. Y dice, redención para todas las naciones. Con mi sangre me basta para salvar a toda la humanidad. ¿Quién quiere? Dice el Señor. ¿Quién viene a mí? Ven a mí. Clama a mí, ahora sí. Clama a mí y yo te responderé. No es un quizás te responda. No es un en tus fuerzas, órame. Hazlo por el Espíritu, porque ya tienes la comunión. Clama a mí y te responderé. Y te voy a mostrar las cosas que tú no conoces. Te voy a mostrar los misterios de Dios. Te voy a mostrar por el Espíritu lo que está en el corazón del Padre. Dice la palabra, nadie conoce qué está en el corazón y en el pensamiento del Padre, sino el Espíritu. Y el Espíritu se lo revela a quien Él quiere. Ven, te voy a enseñar qué está pensando el Padre. Te voy a enseñar qué está pensando el Señor. Te voy a enseñar qué está pensando Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y cuando estás por el Espíritu, te empieza a mostrar, quiero esto. Anhelo esto. Y empiezas a conocer el corazón de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios algo le está doliendo. ¿Tú crees que a la humanidad no le duele a Dios? Claro. Pero dice, ya tengo la solución, es Cristo. Duele ver al hombre pecador, sí. Que el hombre rehúse y no quiera nada con el Señor. La solución está. Y está abierto el camino para que entre todo aquel cuanto yo llamare. Dios llama a todos, sí, pero ahí no todos obedecen. No todos obedecen. Si estás aquí, amado, amada, Dios te trajo. Y yo no hablo precisamente de este salón, yo hablo de venir a la persona de Cristo, a buscar el rostro de Dios verdaderamente, no por religiosidades, no por argumentos, no por pensamientos o creer que voy a intentar buscar de Dios. No, aunque intentes buscar de Dios no vas a poder si no te trajo Dios. Sí. No, pero si yo quiero buscar de Dios, sí, pídele que te conceda si no le conoces. Señor, concédeme arrepentirme. Yo me arrepiento, pero concédeme el arrepentimiento y concédeme tu perdón para que mi vida sea transformada por tu Espíritu. Lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Nosotros seres humanos somos mucha carne, amado. Mucha, mucha. Por toda la maldad que hemos cometido. Pero hasta que no llegamos a Cristo, Dios no nos despoja entonces. Hasta que no llegamos a Él, arrepentidos, Dios nos da ese despojo. Dice, arrepiéntete. Sí, Señor, me arrepiento. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Señor, una cosita más. Hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Dame tu Espíritu. No lo merezco. No lo merezco. No merecía ni tu sacrificio, no merecía ni tu sangre, no merezco tu Espíritu, no merezco tu presencia, Señor, merezco la condenación eterna. Pero aquí estoy, Señor. Perdóname. No hay quien me salve más que tú. No hay quien me pueda dar comunión con el Padre, si no eres tú, Jesús. Permíteme volver a ti. Amado, cuando esa oración nace del corazón, entonces, amado, pasamos a lo que es lo apto para los espirituales. La oración, el ayuno, la comunión por la unidad del Espíritu es algo apto solamente
para espirituales. Solamente es para espirituales. ¿Los que lo practican? No, los que nacieron de nuevo por el Espíritu. Es una cuestión de un nuevo nacimiento. Una persona que está en unidad con el Señor. Si no, no llega. No llega. No hay nada. Si no es por el Espíritu, no hay nada, amado. Aunque le insistas, hazle como quieras. No llega. Hasta que Dios no abre el entendimiento de la persona y lo lleva a Cristo. Amada iglesia, hermanos, el ayuno, la oración, esa vida de comunión que tenemos con el Señor, es una comunión permanente por el Espíritu. Es algo permanente. Sí hay momentos especiales, como esta reunión de culto, de alabanza, de escuchar la palabra, de todo lo que quieras. Pero es algo permanente. Es algo por el Espíritu. Y no es una cuestión de tomar una actitud religiosa. Y confundir las cosas. No, hoy me fue mal. ¿Por qué? Es que no hice mi oración antes de salir de la casa. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Por qué no oré antes de salir de la casa? No. ¿Por qué piensas que te fue mal? Porque no oraste. Es que no estuve en la comunión con el Señor. No, mi hermano. La comunión es por el Espíritu. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? No, sí. Entonces tienes comunión con Él por la unidad con el Espíritu. ¿La oración qué es? Es parte de la comunión. Sí, es un deleite. No es un sacrificio. No es un sacrificio. No es un sacramento. Un deleite que se activa en nosotros. Pero hay muchos que no lo tienen activado en mucho tiempo. Cuidado. Por eso, ¿oro o no oro? Ora por el Espíritu. No lo hagas por tus fuerzas ni para que te vaya bien. ¿Sabes por qué ya te va bien? Porque tienes a Cristo. La oración es parte de la comunión, sí. La palabra, pues claro, es parte de la comunión. Es parte porque me interesa lo que Dios está pensando. Porque lo que me dejó escrito, necesito analizarlo, necesito que me enseñe, que me lo revele, que me esté hablando la palabra. Pero cuando queremos imponer por el esfuerzo, hermano, vamos a hacer un programa de oración y los pastores a veces pecamos de bobos a veces. No todos, a lo mejor yo nada más. Pues entusiastamente, hermanos, traigo un programa de leer la palabra este año. ¿Cuántos se alegran? El pastor no tiene que hacer. No, pastor, si supiera, tengo que hacer tarea, tengo que hacer. Luego llega mi viejito, luego esto, el otro. Y el pastor ahí todo bien. ¿Verdad que estuvo bonito, esposa, el programa? Si la iglesia no está en el mismo sentir, por más que hagamos programas, usted no necesita un programa del pastor para leer la Biblia. Si no depende del pastor, no depende de Dios. Y luego terminan echándole la culpa al pastor. Es que el pastor, no, debería hacer un programa para que leamos la Biblia. Hermano, yo debería hacer un programa para darte unos bibliazos por la cabeza. Agarra la Biblia y léela en tu casa. Y dile al Señor que te la revele. No nada más leas por competir. Pastor, pero ahorita no tiene rato que no convoca a usted a ayuno y oración. El año pasado subí bien buena la velada de oración. No, estuvo gozosa, gloria a Dios, amén, aleluya. Subimos al tercer cielo y aterrizamos desvelados.
Sí, y está bien, y este año vamos a hacer otra, si Dios permite. Pero, ¿por qué dependes de mí? Es vida, no religiosidad. Hazlo por el Espíritu. Yo les digo algo. Y sé que fue Dios que nos llevó a esto desde hace ya más de medio año, ya casi 8 meses, a estar haciendo cultos familiares en la casa, cada familia. Y ahorita que los padres están enseñando a los hijos con la palabra. Si yo no lo hubiera, y yo lo digo, si yo, en el sentido de que sé que Dios me lo puso, pero si no te hubiéramos dicho que hicieras culto familiar en tu casa, lo hubieras hecho. Y sé que 2, 3 familias sí lo hacen, o lo hacían, ya lo venían haciendo, mejor dicho. Pero si no te dice el pastor, haz culto familiar en tu casa, ¿lo hubieras hecho? He ido aprendiendo algunas cosas. Y mi esposa lo sabe que cada vez, gracias a Dios, me voy frustrando menos. De verdad. Y no porque me valgan las cosas, pero me voy frustrando menos porque ya no ando ahí. Ya dejé de insistir en varias cosas. Conéctese, hermano, a la enseñanza de Zoom. Hermanos, ya sabe cada quien lo que tiene que hacer. Y el que peca de espiritualoide y religioso dice, pero también el pastor dijo, no, ya estamos en comunión con Dios, no necesitamos nada. No, ¿cómo que no necesitamos nada? ¿Cuándo dije eso? El que es del Señor anda en pos de Él. Por eso lo busco o no lo busco. Hermano, ya estás en comunión. Cristo está. Entonces, vive la vida del Espíritu y goza y disfruta de esa comunión con el Señor. Me he dejado de frustrar en el sentido de insistirle a la gente con algunas cosas. ¿Y sabe qué entendí? Que hay muchos que no pueden ni podrán caminar en un mismo espíritu si no tienen ese mismo espíritu. No, pero sí, Dios me salvó, yo me entregué a Cristo y sé que el Espíritu está en mi vida. Sí, pero tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de comportarte, de hacer las cosas, no está en el mismo espíritu y sentir en el que estamos. Y sabes que el Señor, mira, no cuentes con este. Cuenta con este. Los que estén en el mismo espíritu, con esos, por la comunión, unos para con otros. No te lleves a todos. Y no hablo del campamento. A los que se agachan a las aguas y laman como perro el agua sobre su mano. Con esos, entre y conquista. Como Dios se lo habló a David. A Gedeón, perdón. Amados, el mismo espíritu y el mismo sentido. No es de que se esfuerza, es del que alcanzó la misericordia y la gracia del Señor. Si te intentas orar, por tu esfuerzo te vas a frustrar, te vas a chocar, te vas a aburrir. No vas a entender ni qué estás haciendo. Vas a hablar palabras que ni sabes qué estás haciendo. Como cuando están y ya están todos orando y algunos orando y acá y otros no saben ni puede orar. Y el hermano orando y desgañotándose el hermano y por acá así, gloria a Dios, aleluya. Perdónanos, ayúdanos, sí, amén, gloria, ay. No puede.
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando sabes que haces las cosas por el Espíritu, con una actitud correcta, porque sabes que fuiste apto en Cristo, no por nosotros, sino que Cristo te hizo apto. La oración no es para religiosos. El ayuno no es para religiosos. Las buenas obras no son para los religiosos. El ayuno, la oración, las buenas obras, la comunión por la unidad del Espíritu es para los nacidos de Dios, para los nacidos del Espíritu. Los demás que no están viviendo en la dimensión del Espíritu van a quedarse solamente como espectadores. No van a entender qué pasó. Se van a quedar solamente como el chinito mirando. ¿Así? No oramos, termino con esta frase, no oramos y ayunamos para ser o sentirnos espirituales. Más bien ayunamos y oramos porque en Cristo Jesús ya somos espirituales. Y eso cambia todo, amado. Todo el panorama, pero necesita la vida del Espíritu. Yo quiero decirte algo, necesitas la vida del Espíritu. Si no tienes la vida del Espíritu, si no tienes la vida de Dios, no hay comunión, no hay unidad con el Señor. Necesitas venir al Señor. Quiero decirte algo, y es reflexión para cada uno de nosotros. Si hay cosas que nos están estorbando hoy, amados, quitémoslas en el nombre del Señor. Vayamos a los pies del Señor y dejemos que el Espíritu haga toda su obra en nosotros. Dejemos de estorbarle al Señor con nuestros paradigmas, pensamientos, nuestros anhelos, y rindámonos absolutamente a la voluntad de Cristo vivo. Y entonces vamos a disfrutar de la plenitud de la vida del ser espiritual que somos en Cristo. Dice la palabra, no tenemos un espíritu de temor. No tenemos un espíritu que nos esclavice otra vez al miedo, sino un espíritu de poder y dominio propio que clama dentro de nosotros, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Y sabes qué es esto del Abba, Padre? Es lo más íntimo para con el Señor. Cuando te sabes hijo y clamas, papá, papá, aquí estoy, papá. Cualquiera dice, no todo el que me diga Señor será salvo. Nadie puede decirle a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Amado, cualquiera puede decir Señor, pero solamente los nacidos de nuevo pueden decirle Señor por el Espíritu, porque se reconocen que están en la presencia del Señor y se saben hijos verdaderamente. Y como se saben hijos, se meten a lo más íntimo, que están ya en la comunidad de Dios y dicen, papá, papito, papaito, acá estoy. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, acá estoy para ti, Señor. Soy uno contigo. Aquí está tu redimido. Amado, ponte de pie.